Los primeros días de 2026 no llegaron suaves, ni ceremoniosos, ni como una página en blanco. Llegaron con una presión silenciosa, como si el tiempo hubiera decidido acercarse más de lo habitual a su pecho. Nada explotó afuera, nadie gritó su nombre, pero algo dentro dejó de poder seguir fingiendo que todo podía esperar. El calendario avanzó, y con él, una verdad incómoda. Ya no estaba comenzando un año nuevo, estaba entrando en una consecuencia acumulada. Durante las primeras mañanas, el cuerpo despertaba antes que la mente. Los ojos se abrían sin alarma, con una sensación extraña en el estómago, como cuando sabes que hay una conversación pendiente desde hace demasiado tiempo. El silencio de esas horas tempranas no traía paz, traía claridad, y en esa claridad aparecía siempre la misma pregunta, insistente, sin palabras exactas, pero imposible de ignorar. Había decisiones que se habían postergado con argumentos razonables, no por miedo, sino por prudencia, no por debilidad, sino por esperar el momento correcto. Pero los ángeles observaban en silencio algo que él aún no había aceptado del todo. El momento correcto ya había pasado, y cuando eso sucede, el alma empieza a presionar desde adentro, no para castigar, sino para evitar que se pierda a sí mismo. En esos días iniciales, pequeñas señales comenzaron a romper la rutina, conversaciones que no fluían como antes, planes que ya no generaban entusiasmo, gestos automáticos que de pronto se sentían vacíos. Nada dramático, pero suficiente para que algo se moviera, porque cuando la vida deja de responder igual, no es castigo, es aviso. Aquí hay algo importante que necesitas escuchar ahora. No fue el cansancio lo que lo obligó a actuar, fue la lucidez. Ese momento en que deja de preguntarse, ¿y si espero un poco más? Y empieza a sentir, si sigo esperando, algo en mí se apaga. Pero aquí algo cambia, porque esa percepción no llega para asustar, llega para activar. Una noche, sin buscarlo, apareció un recuerdo específico, no el más doloroso, ni el más feliz, sino uno honesto, una versión de sí mismo que aún creía que todo era posible, pero que también sabía elegir. Esa imagen no vino para generar nostalgia, vino para confrontar, para mostrarle la distancia entre quién fue, quién es y quién está llamado a ser ahora. Los ángeles comenzaron a acercarse más en esos momentos de quietud, no con voces externas, sino con impulsos claros, ideas que regresaban una y otra vez, pensamientos que ya no se iban al distraerse, señales suaves pero constantes, porque cuando el alma está lista para moverse, el cielo no empuja, acompaña, y aún así hubo resistencia, no una lucha violenta, sino una pausa prolongada, el intento de negociar con el tiempo. Un poco más, después de esto, cuando todo esté más claro. Pero a partir de este momento, esa estrategia dejó de funcionar. Cada intento de postergar traía una incomodidad mayor que el anterior. Algo empieza a moverse cuando el malestar de no actuar supera al miedo de actuar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. No de golpe, no con valentía heroica, sino con una aceptación silenciosa. Seguir igual ya no era una opción real. Si estás sintiendo esto mientras escuchas, no lo ignores. No es ansiedad, es alineación buscando espacio. Y no tienes que correr todavía, pero sí dejar de negar que una acción se aproxima. Los primeros días de 2026 no trajeron respuestas definitivas, pero sí cerraron una puerta invisible, la de la postergación eterna. Y cuando esa puerta se cierra, algo más se abre, aunque aún no se vea del todo. Respira, porque lo que viene no es pérdida, es posicionamiento. Y esto apenas está comenzando. Después de aceptar que ya no podía seguir igual, apareció algo más difícil de enfrentar, la responsabilidad personal, no hacia otros, no hacia el mundo, sino hacia sí mismo. Porque una vez que el alma reconoce que el tiempo de esperar terminó, ya no puede fingir inocencia. Cada pensamiento, cada omisión, cada silencio empieza a tener peso. Y ese peso no oprime, despierta. Los días seguían su curso normal, pero él ya no estaba dentro de ellos de la misma forma. Caminaba, hablaba, cumplía, pero había una sensación persistente de estar retrasando algo que ya sabía exactamente qué era. No era confusión, era claridad sin acción. Y esa combinación es una de las más incómodas que existen para el espíritu.
En momentos inesperados, el cuerpo reaccionaba antes que la mente. Un suspiro más profundo, una tensión en el pecho, un impulso de decir algo que terminaba siendo tragado. El alma ya había tomado una decisión silenciosa, pero la personalidad aún intentaba proteger viejas estructuras. Aquí es donde muchos retroceden, pero él no pudo hacerlo. Los ángeles no retiraron su presencia. Al contrario, la volvieron más precisa, menos consuelo, más dirección, menos señales suaves, más confrontación interna, porque cuando alguien está listo, el mensaje deja de ser ambiguo. Y eso fue lo que comenzó a suceder. Todo lo que antes parecía, tal vez, empezó a sentirse como ahora. Una verdad específica emergió con fuerza. No actuar también es una acción, y no elegir también construye un destino. Esa comprensión no vino como castigo, sino como madurez, como cuando alguien deja de culpar al clima y entiende que debe aprender a caminar bajo la lluvia si quiere avanzar. Pero aquí algo cambia de manera decisiva. Ya no se trataba solo de él. Sus decisiones, o su falta de ellas, estaban influyendo más de lo que había querido admitir. Energías estancadas, vínculos suspendidos, caminos que no podían abrirse porque él seguía ocupando un lugar que ya no le correspondía. Una noche, el silencio fue distinto, no calmado, no pesado, fue expectante, como si algo estuviera a punto de ser dicho o hecho. El corazón aceleró levemente, no por miedo, sino por reconocimiento. Esa sensación exacta que aparece cuando sabes que cruzarás una línea invisible y que, después de eso, nada vuelve a ser igual. La mente intentó revisar escenarios, prever reacciones, calcular consecuencias. Pero el alma no estaba interesada en cálculos. Estaba interesada en verdad, y la verdad era clara. Seguir posponiendo significaba traicionarse, no de forma dramática, sino cotidiana. Y esa traición diaria es la que más duele a largo plazo. Aquí, muchos esperan una señal externa definitiva, una llamada, un evento, una confirmación absoluta. Pero los ángeles dejaron algo muy claro. La señal ya había ocurrido. Se llamaba incomodidad sostenida. Se llamaba claridad repetida. Se llamaba ausencia de paz al imaginar seguir igual. Si sientes esta tensión mientras escuchas, no intentes resolverla rápido. Observa cómo no busca destruirte, sino empujarte a tu lugar correcto, porque esto no se queda igual, y aunque todavía no se vea la forma exacta de la acción, el movimiento interno ya es irreversible. Al final de esta etapa, algo quedó sellado dentro de él. No iba a huir de sí mismo otro año más. No sabía aún cómo, ni cuándo exactamente, pero sí sabía esto. La decisión ya estaba tomada en un nivel profundo, y ahora, la vida solo estaba esperando que él la alcanzara con el cuerpo. Y cuando eso ocurre, una consecuencia empieza a manifestarse. El primer gesto no fue grande, ni visible para otros, pero fue definitivo para él. No hubo anuncio, ni dramatismo, ni testigos. Solo un instante en el que decidió no retroceder ante un impulso que antes siempre había neutralizado. Ese momento, aparentemente pequeño, alteró una dinámica que llevaba años funcionando en automático, y el alma lo supo de inmediato. Después de ese gesto, el cuerpo reaccionó con una mezcla extraña de alivio y vértigo, como si algo se hubiera liberado, pero al mismo tiempo hubiera quedado expuesto. Porque actuar, incluso de forma mínima, rompe la ilusión de control que da la espera. Ya no estaba escondido detrás de él, todavía no. Ahora había un antes y un después. Los ángeles marcaron ese instante como un punto de no retorno energético, no porque todo estuviera resuelto, sino porque algo se alineó. Cuando una decisión interna se encuentra con una acción externa, el campo alrededor responde, y eso fue lo que comenzó a notarse. Respuestas sutiles, cambios de tono, miradas distintas, silencios que decían más de lo habitual. Durante las horas siguientes, apareció la tentación de corregir, suavizar o deshacer lo hecho, el viejo reflejo de proteger a todos, incluso a costa de sí mismo. Pero aquí ocurrió algo nuevo. No lo hizo. Sintió la incomodidad completa sin anestesiarla, y al hacerlo, descubrió que no lo destruía. Al contrario, lo fortalecía. Pero aquí algo cambia aún más profundo. Al no retroceder, activó una reacción en cadena. Personas que ya no podían seguir ignorando la verdad, situaciones que exigían definición,
espacios que se estrechaban, obligando a elegir. La vida, al fin, dejó de sostener la ambigüedad. Esa noche, el descanso fue diferente, no más tranquilo, sino más honesto. Los pensamientos seguían ahí, pero ya no giraban en círculos. Iban hacia adelante, aunque no supieran exactamente a dónde, y eso es una señal clara de avance, cuando la mente deja de repetir el pasado y empieza a ensayar el futuro. Una memoria antigua volvió, pero esta vez sin nostalgia. Era el recuerdo de una vez anterior, en la que también tuvo que actuar sin garantías. Y al recordarlo, comprendió algo crucial. Ya había sobrevivido a decisiones difíciles antes. La diferencia ahora era que estaba más consciente y más dispuesto a no traicionarse. A partir de este momento, el entorno comenzó a reflejar su cambio interno, no con aprobación inmediata, sino con ajuste, resistencias leves, tensiones nuevas, preguntas incómodas. Todo eso no era un error del camino, era la confirmación de que algo se estaba reordenando. Si estás escuchando esto y sientes una incomodidad específica, presta atención. No es una señal de que hiciste algo mal, es el eco natural de haber salido de una posición que ya no era auténtica. El alma no busca comodidad primero, busca verdad, y luego, con el tiempo, llega la paz. Pero aún no es el final de este tramo, porque cuando el primer gesto se sostiene, aparece el verdadero desafío, enfrentar lo que ese gesto despierta en otros y en uno mismo. Y eso es exactamente lo que empieza ahora. Algo se aproxima, no como amenaza, sino como prueba de coherencia. Después del primer gesto, el silencio dejó de ser neutral. Ya no protegía, ya no cubría, ya no servía como refugio. Se volvió un espacio tenso, cargado de cosas no dichas que ahora exigían forma. No era urgencia externa, era una presión interna más precisa. El alma ya no quería solo actuar, quería sostener lo que había iniciado. Apareció entonces una emoción inesperada, vulnerabilidad consciente, no la fragilidad que pide rescate, sino esa exposición tranquila que surge cuando alguien deja de esconderse. Y eso, aunque parezca suave, es profundamente confrontativo, porque cuando te muestras sin máscaras, obligas al mundo a responder desde la verdad o desde la evasión. En una interacción concreta, una conversación, una mirada, una pausa que se alargó más de lo habitual, algo se tensó. No hubo gritos, no hubo escenas, pero hubo un instante exacto en el que él sintió: si retrocedo ahora me pierdo. Ese reconocimiento fue rápido, casi imperceptible, pero definitivo. Los ángeles no intervinieron suavizando la experiencia. Esta vez se mantuvieron firmes, sosteniendo el espacio para que él no se traicionara. Porque hay momentos en los que el amor espiritual no consuela, observa. Observa si eliges desde el miedo o desde la coherencia. La otra parte, persona, situación, vínculo, reaccionó desde su propio límite. Tal vez con sorpresa, tal vez con resistencia, tal vez con silencio. Y ahí apareció una verdad difícil de aceptar. No todos celebran tu alineación. Algunos la sienten como una pérdida, y eso no es culpa tuya. Aquí ocurrió un quiebre interno importante. Por primera vez, dejó de intentar ser entendido a cualquier precio. No explicó de más, no justificó, no pidió permiso para sentir lo que sentía. Simplemente permaneció. Y ese acto silencioso fue más poderoso que cualquier argumento. El cuerpo tembló levemente después, no por debilidad, sino por descarga, porque sostener una verdad que antes se ocultaba consume energía, pero también libera. Y en esa liberación apareció algo nuevo: respeto propio, no arrogante, no rígido, tranquilo, estable. A partir de ese momento, la dinámica cambió. Lo que antes se apoyaba en su flexibilidad, ahora encontraba un límite, y eso generó una reacción inevitable: ajuste o distancia. No como castigo, sino como consecuencia natural de haber cambiado de posición. Si estás escuchando esto y sientes miedo de perder algo al ser honesto, escucha con atención. No todo lo que se aleja se pierde. Algunas cosas simplemente dejan de ocupar un lugar que ya no les corresponde, y eso abre espacio para algo más verdadero. Pero aquí no termina el confronto, porque la parte más intensa no siempre viene de afuera. Viene cuando, en soledad, te preguntas si podrás sostener esta versión de ti mismo sin volver atrás. Y esa pregunta apareció, clara, directa, sin adornos. No hubo respuesta inmediata, solo una respiración profunda y una decisión silenciosa que empezaba a tomar forma.
Esto no se queda igual, y lo que viene exige algo más que valentía, exige elección consciente. En este punto, ya no se trataba de sostener una verdad en silencio, sino de aceptar lo que esa verdad iba a provocar. Porque toda elección real cobra un precio, y el alma, cuando está despierta, deja de preguntar si el precio es justo, y empieza a preguntarse si es honesto seguir evitando pagarlo. Apareció el miedo más profundo, no el miedo a fallar, sino el miedo a perder algo que había sido parte de su identidad durante mucho tiempo. Un vínculo, una imagen, una estabilidad aparente, algo que había dado sentido, aunque ya no diera vida. Y ese miedo no fue negado, fue mirado de frente. Por un momento breve, la tentación de retroceder volvió con fuerza. La mente ofrecía salidas conocidas, caminos ya recorridos, promesas de calma inmediata. Era seductor, familiar, pero algo dentro ya no respondía igual. El cuerpo se tensó, como si intentara advertirle. Volver atrás ahora dolería más que avanzar. Aquí ocurrió algo crucial. En lugar de imaginar lo que podría perder, se permitió sentir lo que ya estaba perdiendo por no ser plenamente fiel a sí mismo. Energía, presencia, alegría auténtica. Y esa comparación cambió todo, porque el sacrificio dejó de ser externo y se volvió interno. Los ángeles intensificaron su presencia de una forma muy particular, no con palabras, sino con una sensación clara de respaldo, como si dijeran sin decirlo: si eliges desde tu verdad, no caminarás solo. Esa certeza no eliminó el miedo, pero lo volvió soportable, y eso es suficiente para avanzar. El momento más tenso llegó cuando entendió que no podía controlar el resultado, que actuar desde la coherencia no garantizaba aceptación, ni comprensión, ni permanencia de ciertas personas o situaciones. Garantizaba algo más profundo, integridad, y por primera vez, eso fue más importante que cualquier otra cosa. Las horas siguientes fueron intensas, pensamientos rápidos, emociones cruzadas, recuerdos que intentaban anclarlo al pasado, pero también apareció una calma nueva, intermitente, como destellos. Una calma que no venía de saber qué pasaría, sino de saber que no se estaba mintiendo. Si estás escuchando esto y sientes que algo podría romperse si avanzas, escucha con atención. No todo quiebre es destrucción. Algunos son reconfiguraciones necesarias. Y lo que no sobrevive a tu verdad nunca fue tan sólido como parecía. En ese punto exacto, tomó una decisión interna definitiva, no una promesa dramática, una elección tranquila, la de no volver a construirse sobre la negación. Pasara lo que pasara, viniera lo que viniera. Y cuando esa decisión se asentó, ocurrió algo inesperado. El miedo no desapareció, pero dejó de mandar. Ya no dirigía el camino, solo caminaba al lado, más pequeño, más manejable. Algo se perdió, sí, pero algo mucho más valioso empezó a emerger, porque después del mayor riesgo, llega la integración. Después del punto más alto de tensión, no llegó el caos, llegó algo más sutil y profundo, orden interno. No porque todo estuviera resuelto afuera, sino porque por primera vez en mucho tiempo, él estaba completo por dentro, ya no dividido entre lo que sentía y lo que hacía. Esa coherencia cambió la forma en que respiraba, caminaba y habitaba sus propios silencios. Los días siguientes trajeron ajustes naturales. Algunas dinámicas se reacomodaron sin esfuerzo, otras se alejaron sin drama. No hubo necesidad de forzar cierres ni explicaciones finales. Cuando una decisión es verdadera, la vida misma se encarga de reorganar lo que la rodea, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Hubo momentos de calma profunda, intercalados con pequeñas oleadas de duda, no como retroceso, sino como eco del viejo hábito de cuestionarse. Pero ahora esas dudas no dominaban, pasaban, y al pasar, confirmaban algo esencial. Ya no necesitaba permiso para estar en su lugar. Los ángeles comenzaron a sentirse de otra forma, menos urgentes, más presentes, como si el acompañamiento ya no fuera para empujar, sino para caminar al lado. Cuando el alma asume su posición, el cielo deja de insistir y empieza a sostener. Una señal concreta apareció, no espectacular, pero clara, una respuesta distinta, una oportunidad inesperada, un gesto externo que reflejaba el cambio interno. Fue ahí cuando comprendió que la acción tomada no había cerrado caminos, había liberado otros que antes no podían manifestarse. Aquí algo importante se integra. No todo lo que dolió fue un error.
Muchas de las experiencias pasadas fueron preparación, no para repetirlas, sino para atravesar este momento con más conciencia. Y al verlo así, el resentimiento se disolvió, no porque todo fuera justo, sino porque todo había tenido sentido. Si estás escuchando esto ahora, siente esta parte con calma. No es euforia, es estabilidad. Esa fuerza tranquila que aparece cuando ya no estás huyendo de ti mismo, cuando no necesitas demostrar nada, cuando eliges desde el centro y no desde la carencia. El 2026 ya no se siente como una amenaza, ni como una exigencia, se siente como un territorio abierto, no porque todo sea fácil, sino porque ahora hay dirección, y cuando hay dirección, incluso lo incierto se vuelve caminable. Lo más importante ocurrió sin ruido. Recuperó su autoridad interna. Ya no espera que otros validen su ritmo, su verdad o sus decisiones. Escucha, siente, evalúa y elige. Esa es la verdadera madurez espiritual. Este ciclo se cierra aquí, no con una promesa externa, sino con una certeza interna. A partir de ahora, no actúas para no perder, actúas para honrar quién eres, y ese es el inicio real de un nuevo capítulo. Respira y sigue adelante.